Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que ya son los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina que estén trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tenemos el privilegio de hablar con Anaí Rodríguez, que es la cabeza de esta iniciativa, se llama Menstruación Digna, que bueno, muy orgullosos, muy impactante el trabajo que están haciendo. Y bueno, sin más preámbulo, la primera pregunta es saber quién eres tú, Anaí Rodríguez, y qué haces. Hola, muchísimas gracias por la entrevista y por la nominación. Estamos bien contentas. Bueno, me voy a presentar yo porque soy la vocera de la colectiva de Menstruación Digna México, pero bueno, tengan en cuenta que son muchísimas personas las que trabajan acá. Yo soy Anaí Rodríguez, nací en Guadalajara, Jalisco, en México, tengo 30 años. Vengo de una familia de padres, pues maestros de diferentes niveles educativos, entonces mi formación siempre fue muy buena, sobre todo como que leía un montón, mis papás siempre estaban tratándome como de inculcar el hábito del aprendizaje, ¿no? Que al final de cuentas creo que es una de las grandes lecciones que me han dado en la vida, de siempre estar aprendiendo. Y tengo una hermana que tiene 8 años menos que yo, la diferencia es bastante grande, pero ya a estas alturas ya no se nota tanto. Bueno, ahorita yo estoy trabajando en Ciudad de México, porque pues como saben, ¿no? Siempre pasa que se tienen que ir a las capitales para buscar mejores oportunidades de empleo. Entonces ahora actualmente estoy en la capital de mi país, estudié una maestría en estudios de género en la Complutense de Madrid, la acabo de terminar hace nada y pues me dedico básicamente a eso, a luchar para que se reduzcan las desigualdades, en especial las desigualdades de género. Gracias, Anaí, felicidades nuevamente por tu nominación. La siguiente pregunta es ya hablar del protagonista de esta entrevista, que es Menstruación Digna, que como su nombre lo dice, bueno, quieres dignificar un proceso humano que enfrentan las mujeres, más bien no, que es un proceso humano que pues se procesa como algo que si fuera no humano o anormal y que no hay políticas públicas ni tampoco una serie de previsiones para poder considerarlo como normal y humano. Entonces, pues sí, saber cómo se les ocurrió esto. El problema es también evidente, pero nunca ha habido iniciativas hasta que conocimos las de ustedes. Así que la evolución, la historia y en dónde van. Uf, esta es una historia muy chistosa. Bueno, la verdad es que desde hace muchos años yo me considero feminista, ¿no? He estado en las luchas feministas y demás, y siempre como que había buscado dentro del feminismo qué es lo que yo podía aportar, ¿no? O sea, cuál era mi lucha. Yo estaba muy metida sobre todo en temas de derechos sexuales y reproductivos, que se despenalizara el aborto, que fuera legal, etcétera, etcétera. Y como que ahí estaba, pero digamos que no me sentía como tan enganchada con la lucha, a pesar de que pues hacía cosas, fui acompañante de abortos y demás, pero eso, como que no sentía esta pasión que ahora siento muchísimo por el tema de la menstruación. Y resultó que en el trabajo en el que yo estaba anteriormente, que es una ONG internacional, tenían una sede en Colombia, y en Colombia habían estado muy metidas, bueno, la organización en lo de la eliminación del impuesto a las toallas tampones que se logró en Colombia, que fue de los primeros países en América Latina. Entonces contaron la experiencia y yo así, mira, saqué mi celular y de que impuesto, toalla, México, y vi que pagamos un impuesto y fue, o sea, me voló la cabeza de verdad. O sea, yo fue, siempre digo que nace como del enojo, de la incredulidad, de como pensar que esto era súper injusto, cómo estábamos pagando un impuesto. O sea, creo que lo relevante de este tema es que muchas veces lo confunden con un impuesto rosa, ¿no? Pero el impuesto rosa son dos productos que solamente cambia algo, los rastrillos, por ejemplo, ¿no? Hay uno amarillo que cuesta $3, vamos a suponer, y hay uno rosa que cuesta 10. Eso es un impuesto rosa. Pero el que pagábamos en México, porque ya gracias al trabajo de menstruación digna se logró quitar, es un impuesto sexista, porque no hay un bien similar que compren los hombres cada mes durante 4 décadas de su vida y que paguen un impuesto por eso, y que además no podamos decidir, porque la menstruación, como bien lo dijiste, es un proceso natural que nos acompaña
acompaña y que no podemos decidir este mes menstruo, este mes no. Entonces, así empezó, contacté a mi compañera Melissa Guerra, que fue la primera que creyó en este proyecto, y se fueron sumando más y más personas y colectivas. Empezamos fuertemente en 2020, aunque nació en 2019, y lo recalco así porque la importancia de que pues fue en un contexto de pandemia, por eso nuestro nombre lleva un hashtag de menstruación digna, porque queríamos visibilizarlo en redes sociales, era lo que teníamos, pero también otra cosa súper importante es que como trabajamos en remoto, nos permitió no centralizar el movimiento. Como yo les dije, nací en Guadalajara, que no es la capital de México, y yo tenía como mucha ilusión de que pues este movimiento no fuera solamente de personas de Ciudad de México, sino de diferentes estados de la República, y logramos aglutinar a muchas organizaciones y personas. Ahorita somos más de 100 personas las que estamos conformando la colectiva, entonces creo que eso la nutrió mucho. Somos una colectiva feminista que básicamente lo que hacemos es tratar de hacer incidencia en políticas públicas y legislaciones para pues tener una menstruación digna, ¿no? O sea, nos dedicamos no solo a lo de la eliminación del IVA que ya se logró a partir del 1 de enero de este año, sino también a lo de la gratuidad. Queremos que se den gratuitamente los productos de gestión menstrual como tampones, copas, toallas, que en Escocia fue el primer país que lo logró. Acá llevamos 9 de 32 estados que ya aprobaron la ley que se les va a dar gratuitamente en las escuelas a las niñas y otras personas menstruantes. Y también estamos muy enfocadas hacia el tema de los datos, porque cuando empezamos a hacer esto, pues la incidencia, la legislación requiere datos, ¿no? Para hacer política pública, pues tienes que saber qué es lo que está pasando en el país, y no hay, porque claro, ha sido un tema tan invisibilizado, lleno de estigma y tabú, que no se ha estudiado a fondo, que no, nadie se cuestiona qué es lo que pasa, cuál es la situación de las personas que menstruamos en México. Entonces también estamos como empujando toda esa parte de educación menstrual para que también deje de ser un tabú, ¿no? Acá en México, no sé dónde nos estén viendo, pero es como vamos a hablar de menstruación, sálganse los hombres y te hablan 15 minutos y se acabó. Entonces queremos acabar con eso y dar una educación de calidad, ¿no? Como parte del concepto de pobreza menstrual, que queremos erradicarlo, pues que haya una buena educación, que haya buena infraestructura también, ¿no? En nuestro país sabemos que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un baño propio, imagínense. O sea, entonces queremos empujar toda esa agenda que acompaña pues los derechos menstruales. Gracias, Anaí. Bueno, es súper bienvenida este tipo de iniciativas que dignifican y sobre todo le dan mucha visibilidad a un problema que es mayoritariamente ignorado y también muy urgente. La siguiente pregunta es, creo que ya contestaste un poco, pero es saber exactamente qué problemas ha enfrentado este colectivo, este movimiento. Me imagino que el primero es, lógicamente, resistencia al cambio y desconocimiento. Pero bueno, debe haber mucho más, así que bueno, ¿cuáles fueron esos retos más difíciles que han enfrentado? Sí, o sea, sí, de hecho el primero fue eso, no, no es casualidad que nuestro nombre esté la palabra menstruación, o sea, porque hay 10.000 palabras para invisibilizarla, entonces ya el hecho de tenerlo en el nombre ya era un choque, ¿no? O sea, como que las personas, incluso las mujeres, yo misma, o sea, de verdad, a veces es como, ay, estoy en mis días, no sé qué, yo no, estoy menstruando. Entonces, ese fue como el primer choque que tuvimos, como el no querer decir la palabra, ¿no? Y que pues mira, yo sé que no fuimos las primeras que hablamos de menstruación en el país, claro que no, había muchísimas colectivas que lo estaban haciendo, pero creo que nuestro gran logro fue que logramos juntar a todas esas colectivas y que había en el Congreso, en los diferentes congresos, muchísimas mujeres legisladoras que estaban apoyando el tema, y también hombres, porque el primer estado, que fue Michoacán, que se aprobó el año pasado para que sean gratuitos los productos de gestión menstrual, fue un diputado el que llevó la iniciativa al Congreso. Entonces creo que aunque sí fue un choque, poco a poco se fueron abriendo puertas, ¿no? Porque nuestra voz fue tan grande que logramos como empezar a romper esas barreras, que falta un montón. Pero ese fue el primero. Después, el financiamiento. O sea, esta colectiva no tiene ni un peso. La verdad es que todas trabajamos ahí con la mera pasión y pues el espíritu de que esta lucha siga ahí. Como les digo, vamos a hacer de la ola roja un tsunami para que pues se pueda dar menstruación digna a todas las mujeres, que somos
la mitad del país, un poquito más, 51% de la población de México, que somos 120 millones, no somos poquito. Entonces, creo que el financiamiento ha sido clave. La verdad es que sí nos han financiado, pero dentro de las organizaciones que conforman la colectiva, ¿no? Que tienen sus presupuestos propios. Entonces, la colectiva en sí no tiene ningún presupuesto. Y esto ha sido un detonante. También la censura, porque esto está bien interesante. En redes sociales, no sé si puedo decir los nombres de las redes, pero bueno, en redes sociales, bueno, en Facebook y en Twitter nos ha pasado que pues cuando iniciamos, como les digo que empezamos en 2020, que era pandemia y demás, hicimos un conversatorio, ya ven que en ese tiempo estaban los conversatorios, todo lo que da, y pues queríamos que conocieran la iniciativa, que me vieran a mí, que soy la vocera, ¿no? Que vieran una cara y que éramos personas, y explicar el por qué la menstruación tenía que estar en la agenda pública, por qué era importante, por qué hay 4 de cada 10 niñas prefieren no ir a la escuela cuando están menstruando, lo que significa que va a haber una brecha de educación entre los niños y las niñas, porque esos conocimientos no los van a volver a adquirir y llegan a perder hasta el 20% del ciclo escolar, muchísimo, ¿no? Entonces queríamos poner eso y resulta que pues pagamos publicidad porque no teníamos ninguna persona que nos siguiera y nos la censuraron porque decían que era contenido que infringía sus reglas. Y yo, porque había una toalla y sangre roja, porque la sangre roja, y yo no sé ustedes, pero yo en Facebook he visto cada cosa horrible que no está censurada y acá no nos quisieron dar la publicidad y la metí a revisión muchísimas veces y yo así que es que miren, no, nada, nada, nada. Y en Twitter también nos pasa que ponen contenido delicado, o sea, y que no dejan que se vean nuestras publicaciones. Entonces eso también fue al principio un obstáculo muy fuerte porque pues era de que por un lado queremos que se vea la sangre roja porque es roja y que se deje de utilizar sangre azul y demás como en los comerciales, y por el otro, si no tenemos personas que nos sigan, pues no vamos a tener una audiencia, ¿no? Entonces ahí como que hay que elegir las batallas. Y otras dos cosas que podría resaltar rápidamente, una es que nosotras hablamos de mujeres y otras personas menstruantes. Este es un movimiento trans incluyente, incluye a las personas trans, a las personas no binarias que menstruan también, ¿no? O sea, entonces cuando empezamos a hablar de otras personas menstruantes hubo una ola de odio pues de las personas que son trans incluyentes, sobre todo en redes sociales, muy fea, que hasta la fecha sigue, ¿no? Cada que ponemos algo que tenga que ver con otras personas menstruantes, pero bueno, seguimos en la lucha y creo que eso también fue una moneda al aire porque en la primera reforma a la ley de educación que metimos, que fue la de Michoacán, pusimos mujeres y otras personas menstruantes con el, digamos, el aviso de que podía por eso no pasar, pero afortunadamente pasó, entonces también creo que es bueno, ¿no? Que se entienda perspectiva de género cuando hablamos así, más allá del binarismo, ¿no? Más allá de solamente las mujeres, sino todas las personas que conforman la comunidad LGBT más. Entonces, fue otra de las cosas que sí pasamos mucho. Y creo que la última que tiene que ver también con el tema de no haber financiamiento es que también hay personas que se han ido, ¿no? Al ser un trabajo voluntario, pues sí, claro, o sea, yo no sé cuántas horas le dedico a esto, pero son muchísimas horas las que le tenemos que poner para que las cosas avancen y pues claro que las personas de repente lo más valioso que tenemos es el tiempo y pues también las activistas de algo tenemos que comer, ¿no? Entonces deciden pues irse, claro, porque a conseguir trabajos o demás o porque les absorben sus trabajos remunerados y creo que eso ha sido también uno de los impedimentos, pero tiene que ver con la primera, ¿no? Que es la falta de financiamiento. Gracias, Nadia. Creo que muchas organizaciones se identifican con estos problemas que siempre han sido los más recurrentes, pero creo que tú le das doble valentía y resiliencia porque, bueno, es una causa que de por sí es compleja y difícil de comunicar y bueno. Ahora vamos a hablar, y es la cuarta pregunta, de ya las cosas positivas que podemos rescatar de esta admirable labor tuya y de todo el movimiento. Que bueno, cuáles son las lecciones de liderazgo y éxito que también pueden servir como inspiración a otras organizaciones o líderes que están trabajando en sus causas, en sus países, en todos lados del mundo.
Uy, yo creo que la primera es la política de la puerta abierta, ¿no? O sea, como te dije, trabajamos con hombres, con mujeres, hemos trabajado, pero de verdad, con todos los partidos políticos que hay acá. O sea, evidentemente cada persona, ¿no? Yo y todas las que la conformamos tenemos nuestras preferencias ideológicas, pero eso no quiere decir que no trabajemos con personas que a lo mejor no son afines a nosotras, porque al final creo que de esto lo importante es la causa, ¿no? El objetivo, o sea, queremos una menstruación digna en México, queremos que se sumen más voces y para eso, pues tenemos que juntar todas las fuerzas que necesitamos. Y nos tocó algo, por ejemplo, en el gobierno federal, que ahí la iniciativa de gratuidad de los productos de toallas y tampones está aprobada a la mitad, o sea, solo en diputadas y diputados, falta Senado. Y en diputadas y diputados pasó algo en el Congreso, pasó algo muy curioso que a mí me llenó de energía, ¿no? Y otra vez, no es la primera vez que pasa, pero sí fue la primera vez que lo viví así con pasión, que fue ver a todas las mujeres legisladoras tomando la tribuna de diferentes partidos políticos apoyando la causa de menstruación libre de impuestos, que fue en 2020, ¿no? Entonces, para mí eso fue grandioso porque es claro, fue el primer congreso de paridad a nivel federal, entonces era muy potente que tanto la causa de menstruación digna como muchas otras que nos atañen a las mujeres en específico se pusieron sobre la mesa, ¿no? Y verlas unidas creo que fue una buena señal, un buen mensaje de las cosas están avanzando, ¿no? Hay muchas críticas, claro, pero bueno, van haciendo estos poquitos esfuerzos. Entonces creo que siempre trabajar con todas las personas que quieran trabajar contigo y que quieran sumar, ¿no? Es importante. Lo otro es la operación pulpo, yo le digo, porque, o sea, no nos fuimos por una sola vía. Y eso también, por eso el tiempo que les digo que les dedicamos muchísimo, nos fuimos por todas, o sea, fue así como, no se puede por aquí, pues por acá, y al mismo tiempo y por acá, o sea, a nivel federal metimos la iniciativa de gratuidad, se nos atoró, vámonos a los estados, y en los estados, presentar. Lo del IVA igual, la primera vez que se presentó en el Congreso a nivel federal no pasó. ¿Qué hicieron? Tomaron el ejemplo del caso de Colombia, lo metieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer un litigio estratégico y no por ahí, bueno, campañas de comunicación, etcétera. O sea, era todo, tas. Y creo que eso a nosotras nos dio, porque teníamos mucha gente, la verdad, que nos estaba apoyando, pero también creo que fue parte del por qué en 2 años se ha logrado tanto, ¿no? O sea, de verdad yo y otras personas que habíamos estado más en el activismo, hemos estado en muchas colectivas y los procesos son más lentos. Está siendo muy rápido, qué bueno, me alegra mucho, también porque creo que el tema de la menstruación es un tema muy como se puede sentir, ¿no? Como muy empático, porque cuando las personas están menstruando o las personas que han tenido esta experiencia, porque claro, hay mujeres que dejan de menstruar en un punto, también hay que ponerlo sobre la mesa, nos apoyan porque empiezan a ver que vivieron en un privilegio, ¿no? Y que no todas las mujeres o personas menstruantes tienen ese mismo privilegio de vivir una menstruación tranquila. Entonces, bueno, esa es la operación pulpo. Lo otro es que sí, creo que al principio, la verdad, fue un poco difícil juntar a las primeras personas que conformaron esta colectiva. Principio, te digo, en 2019, que no es tan lejos, pero porque el tema no estaba tan en la mesa y de repente yo llegaba así como de, oigan, aquí está esta iniciativa que traigo, no sé qué. Era como, ay, sí, pero hay otras más importantes, o bla, bla, ¿sabes? Y yo, claro, a ver, en mi país matan a las mujeres, o sea, el tema del feminicidio está muy fuerte y claro que sé que la vida va primero, ¿no? Otros temas que el tema de la menstruación, pero aún así como que al principio no creían mucho en este proyecto y creo que ahí va otra lección, ¿no? Como rodearte de personas que crean en ti, más allá de tu creer, o sea, porque yo dije, yo no me voy a cansar, yo esto lo veía a largo plazo, ¿eh? Yo dije, esto va a ser mi trabajo de toda la vida y ojalá sí lo siga haciendo, pero decía, no importa, algún día va a llegar, ¿no? Pero las personas que fueron incluyendo, Melissa, que fue la primera que creyó y demás, como que fueron parte y han sido todavía parte fundamental, como esta roca que yo le digo de poder confiar en que el proyecto va a salir, ¿no? Y tener un círculo, eso también es bien importante, el autocuidado, en especial las personas que somos activistas, porque a veces nos consume. Entonces, como
parte de lo bueno que me pasó a mí, que ojalá alguien lo pueda replicar, es tener un círculo de autocuidado que no tenga que ver con la colectiva. O sea, en mi caso fueron mis padres que pues sí sabían que estaba haciendo algo de menstruación, pero no sabían qué y nunca hablábamos de eso. Y también es como descansar el cuerpo, ¿no? Descansar las ideas, descansar todo, de no estar como metida al 100 y desconectarte un ratito para que las ideas pues puedan fluir y que regreses con más fuerza. Entonces creo que esos cosas son lo que a nosotras nos ha funcionado y que pues espero que a alguien más le puedan servir. Gracias, Anaí. Bueno, otra vez felicidades. Muy, muy honrados de poder tenerte en esta y todo el colectivo en esta edición 2022. Como te repito, esto sirve para la siguiente generación y la generación actual de líderes. Y vamos a darle mucho énfasis a que los tomadores de decisiones actuales escuchen esto. Y bueno, la última pregunta es un breve mensaje que te gustaría darle a estas personas que nos convocamos en estos eventos y lógicamente al resto de los premiados, al resto de los participantes y a las personas que llegamos con estos premios. Así que, bueno, este mensaje final es tuyo. Pues primero felicidades también, ¿no?, a las personas nominadas, qué padre compartir experiencias con ustedes. Después creo que algo que a mí me encanta resaltar es que la lucha colectiva siempre rinde frutos tarde o temprano. Entonces, que pues en donde estén sus proyectos, que no paren de luchar y que crean en esta pasión que nos despierta el activismo y que nos despierta cambiar la vida de las personas, porque al final yo creo que es eso y suena muy como muy idealista, ¿no? Como querer cambiar la vida de las personas, pero yo sí creo que con todo lo que hacemos se van sumando causas justas y vamos logrando mejorar la vida de todas las personas, pero en su vida cotidiana, ¿saben? Entonces, pues que no se rindan, que sigan luchando y pues que se acuerden del tema de la menstruación, que es súper transversal, que lo piensen, que lo reflexionen y que sepan que la menstruación actualmente para muchas personas, para muchas mujeres, es un privilegio y no un derecho, que realmente ha sido un obstáculo para acceder a derechos tan básicos como la educación o la salud, y eso no puede seguir pasando y tienen que empezar a haber políticas públicas y legislación a favor de esto para que pues haya una igualdad sustantiva, porque como hace rato mencioné, ¿no?, en el caso de la educación, ahí no hay una igualdad y es un proceso fisiológico que las niñas no pueden decidir si tener o no. Entonces el Estado como garante de derecho tiene que invertir en esto. Entonces ese es el mensaje. Gracias, Anaí. Menstruación Digna, nominado 2022 a los Latin American Leaders Awards. No se pierdan la entrevista completa y también, lógicamente, contacten a este colectivo tan maravilloso en sus redes sociales, en su página. Seguramente van a encontrar más información a detalle y cómo se pueden involucrar en esta muy buena causa.